Esta marca ya no quiere conquistar la gama media, quiere adueñarse completamente de ella. Les presento el Infinix Note 50 Pro, que tiene todo para repetir el éxito de su predecesor, el Note 40 Pro. Con este nuevo teléfono, la marca se ha dispuesto a complacer al exigente público gamer, pues trae potencia de sobra y un precio al límite de lo posible. Revisemos todos los detalles para que tomes la mejor decisión. Si te anda haciendo ojitos, no te muevas ni un centímetro de ahí. Soy Gunter, esto es Gtech MX y esto arranca ya. Y hagamos un unboxing rápido para ver qué han incluido en la cajita. El teléfono, por supuesto, porque si no, no estaríamos haciendo review. Una funda de plástico duro, que esta es compatible con MagSafe. Viene con un monograma aquí que se siente muy bien al tacto y se ve bastante bien. También han incluido una mica de cristal templado para máxima protección, manuales de toda la vida, que esto no te lo vas a leer, cajita de carga de 90 watts con cable cargador y han incluido el cargador inalámbrico de 30 watts que se adhiere perfectamente a la funda y por supuesto el pinchito de toda la vida sin el cual no podemos vivir. Si estás aquí es porque ya sabes que los de Infinix siempre apuestan por precios muy agresivos. Esta hermosura de teléfono la encuentras en Mercado Libre con un 25% de descuento, quedando en 4.767 pesos mexicanos, aprox unos $240. Y antes de que te vayas corriendo a comprarlo, te cuento todos los detalles, así entenderás mejor por qué este Infinix Note 50 Pro trae a todos encantados desde que salió al mercado. Veamos el diseño. La marca conquistó a todos con la versión anterior y con esta no quisieron quedarse atrás. Han optado por un diseño mucho más sobrio, el panel trasero con acabado mate, con un revestimiento antihuellas, el logo discretamente aquí en una esquina y un módulo de cámaras hexagonal con las lentes sobre un panel con acabado brillante. La estructura del teléfono es totalmente metálica, Armor Alloy. Aquí lo que hicieron fue fusionar el acero de Damasco con aluminio de grado aeroespacial para hacerlo muy pero muy resistente. Los bordes rectos del mismo color y con esquinas redondeadas. Es un teléfono mediano, son 163.3 por 74.4 y 7.3 milímetros de grosor. Pesa tan solo 198 gramos. Botón de subir y bajar volumen a un lado y este botón de encendido y apagado es el que va a activar la inteligencia artificial. En el diseño, señores, se han sacado un 10 redondo. ¿A ti qué te ha parecido? Este telefonito en el sonido está equipado con un doble altavoz estéreo con certificación profesional por parte de JBL. Repite la misma fórmula de la versión anterior, con un 58% más de graves. Tendrás una experiencia 360 realmente buena. Solo escuchen cómo suena y me dicen qué les parece. La pantalla es una de las cosas que más vas a disfrutar en este teléfono. AMOLED de 6.78 pulgadas, Full HD Plus de 2400 por 1080 píxeles. Aquí todo fluye como tiene que ser. Tiene una tasa de refresco de 144 Hz. Por la protección no te preocupes porque trae Corning Gorilla Glass, la marca no especifica cuál, aunque también han incluido una mica protectora, así que es mejor que se la ponga porque nunca está de más. La pantalla tiene la calidad de un teléfono de gama alta, que a este precio parece increíble. Y veamos las cámaras de este telefonito. La cámara frontal es de 32 megapíxeles con autoenfoque. Tiene ayuda de la inteligencia artificial para que tus fotos queden lo mejor posible sin mucho esfuerzo. En video podrás grabar hasta 2K. Aunque si quieres video estable vas a tener que bajar la resolución a 1080p. Cámaras traseras con un triple sensor. Trae una lente de 50 megapíxeles con zoom de 3x sin pérdida y estabilización óptica también. Así que si tienes pulso de maraquero, con esto está más que resuelto. Y el último sensor que integra es un ultra gran angular de 8 megapíxeles. La apertura es de 2.2 y un ángulo de visión de 122 grados para que te quede todo en la toma. La inteligencia artificial te dará 50% más de precisión de color, 30% más de reducción de ruido y 40% más de resolución de imagen. Así que tendrás excelentes resultados aunque tus habilidades como fotógrafo no sean tan buenas. En cuanto a video, podrás grabar hasta 2K. Si quieres videos estables, pues vas a tener que bajar la resolución a 1080p. Ojo que la estabilización a 2K no está nada mal, pero si la comparas con la que logras a 1080p después de activar la estabilización por software, pues el resultado es mucho mejor. Trae también el modo vlog con una pestaña dedicada en la aplicación de la cámara y ahí trae varios presets para que tú selecciones el que se te antoje y te va indicando cuántos segundos tienes que grabar en cada alternativa. Trae
los títulos ya preintegrados y trae también las transiciones para que tú nada más que grabes y exportes el video sin editar mucho. Y esto que parece un flash con esas luces LED tan atractivas es mucho más que eso, señores. La marca lo denomina sensor bioactivo y tiene varias funciones. Primero, lo puedes usar como un indicador de grabación. La otra función es el temporizador de la cámara. Al activarlo, funciona como un indicador visual para mostrarte el tiempo que va quedando. También podrás medir con un dedo aquí puesto la frecuencia cardíaca y el oxígeno en sangre. Este halo se va a activar cuando estés cargando el teléfono, cuando tengas notificaciones o cuando actives la inteligencia artificial denominada Folax. De potencia está más que sobrado porque no te esperas que traiga un Dimensity G100 Ultimate de 6 nanómetros con enfoque en la inteligencia artificial a este precio. En RAM puedes llegar hasta 16 GB, 8 más 8 virtuales, que en algo ayuda, así que la multitarea está más que garantizada. De almacenamiento, 256 GB no expandibles. En gaming, la combinación del G100 Ultimate, la inteligencia artificial, hacen de este teléfono una excelente alternativa para jugar. Y si además a eso le añades un sonido firmado por JBL, un motor lineal en el eje X de banda ancha, pues tienes una experiencia realmente inmersiva a la hora de jugar con este telefonito. Y en cuanto a la inteligencia artificial, tiene mucho detrás este teléfono. El asistente se llama Folax. Solamente tienes que decir Hi Folax y se activa automáticamente para que comiences a usarlo. La inteligencia artificial detrás de esto es DeepSeek R1, que es la famosísima inteligencia artificial china. Con esta inteligencia artificial podrás tener asistente de llamadas, de traducción, de documentos, de redacción, muchísima ayuda que irás descubriendo cada vez que lo uses más. Batería de 5200 mAh, 200 mAh más que el común o la media del mercado. Carga ultra rápida de 90 watts y dura 1600 ciclos. También trae carga inalámbrica de 30 watts. Recuerden que la marca ha incluido el cargador MagSafe, pero no se adhiere tan bien al teléfono directamente. Tienes que ponerle la funda y ahí en la funda sí se adhiere perfecto. En carga no vas a tener ninguna queja. En resumen, señores, este Infinix Note 50 Pro es un digno sucesor del 40 Pro. Es un smartphone de gama media con una excelente relación calidad-precio, con un diseño que no tiene que pedirle a un gama alta y con mucha inteligencia artificial detrás. A nivel de pantalla y desempeño, hace un trabajo más que bueno, no tendrás ninguna queja. Y en las cámaras ya pudieron ver el resultado, que lo hace bastante bien, siempre con la inteligencia artificial detrás. Este telefonito pinta para ser uno de los éxitos de venta de esta gama este año. Y es que a este precio lo tienen difícil las otras marcas. ¿A ti qué te parece? Y esto ha sido todo, amigos. Espero que te haya resultado de utilidad el video sobre este Infinix Note 50 Pro. Si así fue, deja tu like. Si tienes alguna duda, déjalo en la caja de comentarios, que con gusto te ayudo. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta aquí en este canal, que subo cada semana video de todo tipo. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.